En este tercer capítulo de esta serie sobre cuerpo y gracia vamos a hablar de historia. No de la historia con mayúscula, de la historia de la humanidad, pero tampoco de la historia con minúscula, de la historia de cada uno pero que ocurre por fuera, sino podemos decir la historia versalitas, intermedia, la historia espiritual de cada uno. El tiempo, ya lo hemos dicho en el capítulo anterior, es la medida del movimiento. Pero se pueden distinguir distintos tipos de tiempo. Existe un tiempo cosmológico de las cosas inanimadas. La Tierra tiene un tiempo, el universo, una estalactita, una montaña. Es el tiempo de los fenómenos físico-químicos, puramente mecánico. Existe un tiempo biológico, que es el tiempo de la vida, de las plantas, de los animales, donde ya hay un dinamismo pues mucho más rico. Se suelen distinguir en los animales unas etapas vitales fundamentales. Unos vivirán más años, otros menos, pero bueno, hay un inicio, una madurez y una vejez, una enfermedad, una vejez, una muerte. Pero existe también el tiempo biográfico, que este es exclusivo del hombre, que podemos decir que es el tiempo libre, es el tiempo donde se introduce la libertad. Los animales no tienen historia, solo los hombres tenemos historia. Los hombres, como los animales, también tenemos un tiempo biológico y son características esas etapas de la infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Pero además de este, tenemos un tiempo espiritual, libre. Una vez preguntaron a San Juan Pablo II a qué dedicaba el tiempo libre. Y respondió: todo mi tiempo es libre. Bueno, el tiempo libre es la autobiografía que vamos escribiendo con nuestras decisiones, lo que vamos haciendo a cada paso. La muerte, que está al final de la vida siempre, de todos morimos, se puede percibir de dos maneras: como una interrupción, como lo que no debería ocurrir, como cuando estamos, por ejemplo, pues viendo un partido en la televisión y de pronto se va la luz y dejamos de verlo, entonces nos enfadamos porque aquello no debería ocurrir. O bien como la realización, la culminación, el desenlace, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos viendo en un partido, o ese mismo partido, pero llega al minuto 90, o una película y termina, lógicamente, esperamos que termine, no como las series que no terminan nunca. La vida de quien tiene un bien último, quien camina hacia el cielo, esa vida termina como realización, como culminación. Estamos celebrando la Asunción de la Virgen. María, con la Asunción, con su muerte, en la opinión de la mayor parte de los teólogos, María murió para solidarizarse también con la muerte de Cristo. Su muerte es cumplimiento. María ya hizo todo lo que tenía que hacer y fue asunta al cielo. Es perfección, es la última piedra. Bien, pues hay personas muy buenas y que mueren muy temprano, a una edad muy joven. Y por eso las distintas etapas de la vida no se necesita recorrerlas prototípicamente hasta el final para tener una vida realizada, sino que son procesos de maduración mientras tengamos fuerzas. El Señor no nos pide que llegamos ancianos, sino que vivamos bien y maduremos lo que nos corresponde a la edad que tenemos, en la etapa de la vida espiritual en que estamos. Y así, ya en este nivel de tiempo biográfico, de tiempo espiritual, no simplemente biológico, se pueden distinguir también algunas etapas que, a diferencia de las biológicas, no son mecánicas. Se dan o no, depende de cada uno. Quizá la primera, la del despliegue, los 15 primeros años, es la más automática.
nace un niño, es acogido, seguramente es querido y es alimentado, duerme mucho, empieza a aprender, tiene una memoria que insultante, lo aprende todo. Es como un ordenador que acabamos de comprar y lo llevamos a casa, lo enchufamos a la red, le instalamos los programas. Eso pasa más o menos en los 15 primeros años. Pero antes o después llega la famosa crisis de la adolescencia, porque empieza una nueva etapa. Ese joven, ese niño, deja de ser niño, pasa a ser joven, porque descubre lo último que le falta por desempaquetar, que es la libertad. Que puede tener sus propios pensamientos, sus propios gustos, sus propios proyectos, que no es una calcamonía de sus padres. Hasta ese momento los idolatraba, a partir de ese momento los baja del pedestal o incluso los tira al suelo. Y hay un momento de crisis que es el descubrimiento de la libertad que gusta, pero no se sabe cómo utilizar. De ahí viene la crisis. Y quizá una primera, por eso los adolescentes incurren en la contradicción de ser rebeldes, pero a la vez imitar mucho, ser muy gregarios a los que son de su edad. ¿Por qué? Porque quieren ser distintos, pero no se sabe cómo se hace eso, y miran de reojillo a los otros. Bueno, empieza entonces una etapa, la etapa de la juventud, de los ideales, entre los 15 y los 25 años, por decir algo. Ahí al principio no se sabe lo que se quiere ser distinto simplemente, pero luego ya sí, se descubre. Quiero estudiar arquitectura, quiero ser enfermero, quiero formar una familia, quiero entregarme a Dios, ¿qué quiero? Es el descubrimiento de los ideales. Y en esos años, cuando se juntan ideales y vitalidad, energía, generalmente esos jóvenes crecen impetuosamente. Piensan que se van a comer el mundo. Bueno, antes o después tienen que llegar a una etapa posterior, que podríamos llamar la etapa de la madurez, que por cifrarla en algo podríamos fijar entre los 25 y los 45 años. Un poco larga, pero es la etapa de la experiencia. Hasta ese momento han ido impetuosamente en una dirección, por una meta, pero han terminado la carrera y más adelante quizá forman una familia pensando que todo va a ser un paseo triunfal y sin embargo se dan cuenta que no, que el mercado laboral está muy complicado, que trabajar con otros es un infierno, que cambiarse a sí mismo no es nada sencillo, en fin, que la realidad es muy tozuda, que es mucho más difícil. Van adquiriendo experiencia. Puede ocurrir que ante estas experiencias de la dureza de la vida se renuncia al ideal, en cuyo caso se incurre en la inmadurez. Puede ocurrir que ese joven apriete los puños y diga más madera y sigue siendo un inmaduro. Es la etapa donde hay que aprender a conjugar el ideal con la experiencia de lo que cuestan las cosas y adquirir virtudes que antes se menospreciaban, como es la constancia, la fortaleza, la perseverancia, la fidelidad, el pedir ayuda. Bien, pues cuando se ha conseguido esto, entonces efectivamente se avanza en la dirección del ideal. De otra manera, a otro paso, mucho más profundamente, y a continuación suele aguardar una etapa que podemos decir podemos llamarla la etapa de la seriedad. Entre los 45 y los 55 años, por decir algo. Que se distingue porque hasta ese momento la vida ha ido siempre en ascensión, hacia arriba. Hemos ido aprendiendo cosas nuevas, se nos ha ido cargando de más responsabilidad, hemos tenido siempre nuevos proyectos, nuevas ilusiones, pero llega un momento en que el déjà vu, lo repetitivo, empieza a ser sospechoso. Tocamos techo en el trabajo, las experiencias se repiten, el horizonte vital se cierra. Es como un cambio de rasante. Imaginaos, cosa que no suele pasar, en una excursión en el que los excursionistas dejan el coche, van al monte, dejan el coche en un camino, suben una montañita y de allí quieren bajar por la otra ladera, a un refugio, por ejemplo. Bueno, pues hay un punto, el de la cima, en el que se puede ver la excursión en su conjunto. El coche ahí abajo,
el camino que hemos hecho y el que nos falta, y el refugio allí. Bueno, esto pasa pues antes o después, es lo que antiguamente se denominaba la crisis de los 40, que ahora se ha retrasado a los 50, pero que más o menos suele ocurrir. Es una sensación como de frustración. Esto es todo. Esperábamos más. Éramos quizá un poco ingenuos. No terminábamos de conseguir experiencia. Pero es justamente ahí, en la seriedad de la vida, cuando nos damos cuenta que eso es lo que tenemos que vivir, donde somos capaces de realizar las mejores obras de nuestra vida. Bueno, donde somos más responsables y se nos pueden confiar las cosas más difíciles, más serias, más de confianza. Bueno, y avanzando todavía más, llegamos a la edad de la etapa de la sabiduría. Podemos llegar, como digo, aquí no hay automatismos, que se puede cifrar entre los 55 y los 75 años. Es la etapa en la que el tiempo nos golpea la cara, percibimos la aceleración del tiempo. Tenemos la sensación de que estamos en domingo todo el rato, que pasan las semanas y no nos enteramos, que pasan los meses, los años, estamos ya en verano pero mañana es Navidad y así sucesivamente. Nos puede dar vértigo. Hay personas que se aferran entonces a la vida y llevan, a pesar de sus 60 años, un estilo de ropa y un estilo de vida impropio adolescente. Hay otros que se zambullen en la actividad para aprovechar el tiempo porque se pasa y se les escapa de las manos. Y hay otros que efectivamente son sabios porque tienen sabiduría, saben lo que las cosas valen, lo que realmente vale, lo que dura para siempre y lo que en cambio pasa. Quien convive con una persona así, aunque no abra la boca, es un privilegiado, porque mirándole, viéndole actuar, le transmite qué cosas duran para siempre, tienen trascendencia eterna y qué cosas son tonterías. Generalmente, la inmensa mayoría de las cosas que nos quitan la paz son bobadas. En cambio, cosas que sirven, que tienen una trascendencia eterna, como puede ser el pecado, como puede ser el egoísmo, el desamor, eso a veces somos superficiales y no lo valoramos suficientemente. Bien, la etapa de la sabiduría. Y finalmente aborda la etapa de la ancianidad. La decadencia de las fuerzas vitales, que puede ser mayor o menor. Una persona puede incluso llegar a ser dependiente, necesitar que le ayuden a todo. Y ahí hay una variedad de casos posibles enorme. Naturalmente, en ese momento, en esa etapa de la vida, las fuerzas han decaído, la persona siente la debilidad y se repliega instintivamente sobre sí misma. Le importa muy poco lo de los demás, se descuida a sí mismo, ya no intenta agradar, recuerda mucho del pasado pero muy poco del presente, es muy previsible, es difícil, se puede volver difícil. Que una persona así, ya con 70, 80, 90 años, sin embargo, mantenga una mirada dulce, unas manos trabajadoras y sufridoras, una sonrisa perpetua, una disposición a querer hacer lo posible, lo que esté en sus manos. Eso no se improvisa. Eso hay que empezar a trabajarlo desde muy pronto, cultivando las virtudes humanas, sobre todo la preocupación por los demás, y también meditando frecuentemente desde joven sobre la muerte, sobre la transitoriedad de la vida, para estar también disponibles para ello. Y según vamos creciendo, vamos perdiendo paraguas, vamos perdiendo cosas, memoria, muchas cosas, y son pequeños ensayos de lo que un día se nos pedirá, que es que entregamos toda la vida. Aprender a irnos desprendiendo, a vivir libres, desprendidos, sabiendo que cada día que se nos regala es para cumplir una misión, que no existe el tiempo basura.